Muy bien, bienvenidos en una nueva ocasión a nuestro programa. En el día de hoy, como siempre, felices de recibirlos cada día, de que usted prefiera sintonizarnos. Como cada semana, hoy tenemos un programa lleno de conversación, de debate de ideas sobre un tema sumamente interesante y que, como siempre, es importante que ustedes se involucren con el programa a través de la línea telefónica, como acostumbramos a hacerlo. Así que más adelante podrán hacerlo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de cuando una enfermedad de gravedad, una enfermedad profunda, si se quiere mortal, afecta, ataca a un niño. Vamos a analizar un poco cómo reacciona toda la familia al enterarse de una noticia como esta. Conocemos ya muchos casos de niños, por ejemplo, con cáncer, así como muchas otras enfermedades que son mortales. Y queremos también estudiarlo desde el punto de vista psiquiátrico, cómo debe de tratarse ese niño y cómo debe de manejarse también incluso la familia. Si alguno de ustedes está viviendo una situación como esta o conoce una familia que esté viviendo algo como esto, creo que este programa del día de hoy va a servir de mucha ayuda. No se muevan. Cuidar a un niño con una enfermedad crónica es una de las tareas más difíciles y agotadoras que los padres pueden enfrentar. Además de manejar los desafíos físicos y las necesidades médicas, tendrá que hacer frente a las necesidades emocionales de su hijo y el efecto emocional que una enfermedad prolongada puede tener sobre toda la familia. No es tarea fácil enfrentar algo así. Son muchos los niños y adolescentes que hoy padecen de enfermedades crónicas y terminales. ¿Cómo podemos manejarnos emocionalmente? ¿Cómo podemos ayudarles a ellos a llevar esta carga menos pesada? En sentido general, ¿qué podemos hacer para lidiar con algo así? He aquí el tema. Muy bien, así es, y de inmediato le doy la bienvenida a mis invitados en este día, quienes son todo un panel de profesionales en la materia para que nos ayuden, principalmente a esa audiencia que si está viviendo algo como esto, creo que debemos servir de orientación y de saber cómo actuar desde en el momento en que se tiene la noticia ya de un médico de manera científica, profesional. Aquí está con nosotros compartiendo ya una cara conocida, fresca de nuestro programa, nuestra psiquiatra, la Marcela Musa, que está compartiendo en el día de hoy, como ya es costumbre, y nos ha ayudado siempre en diferentes tópicos, y en el día de hoy pues también está aquí compartiendo con nosotros. Y en el día de hoy también la visita especial de dos profesionales, quienes son Eduardo Márquez y Norma Jiménez, son una pareja de esposos, son terapeutas y van a compartir con nosotros en este día. Son venezolanos, están en la República Dominicana y bueno, hablar un poquito sobre esto. Así que bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes, Manny. Buenas tardes, Manny. Manny, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio nueva vez y tener la magnífica oportunidad de conocerlos a ellos. Así es. Un tema bastante difícil. Así es, así es. Iniciar bueno, aquí tenemos, ¿verdad? La entrada de, este es el niño de ustedes, ¿verdad? El hijo de ustedes. Y a propósito hablamos de la niñez en el día de hoy, en situaciones difíciles como lo comentábamos, que es el caso de cuando nos enteramos que un niño nuestro, con un familiar, con un amiguito, padece una enfermedad, si se quiere, mortal. ¿Cuál es la primera reacción, la actitud que se debe tomar, primeramente desde el punto de vista de los padres, desde los adultos? Mira, Manny, te decía que es un tema muy difícil porque por la naturaleza no se espera que un niño muera y que le den un diagnóstico a unos padres que su hijo tiene una enfermedad terminal. Sí. Es sumamente difícil. Lo primero que se activa es un duelo. El duelo comienza automáticamente, el doctor le explica a los padres que su hijo está padeciendo de, por ejemplo, cáncer, un tumor, y que viene, bueno, shock. ¿Qué otras posibilidades pudieran ser? ¿Un cáncer, nacen con VIH en algunas ocasiones, sí, niños con VIH? Sí, claro, ¿Qué más pudiera nacer ser? Con VIH, pudiera ser, como decía, un tumor, sí, pudiera ser un accidente automovilístico en donde el niño se vio envuelto. Sí. Que quede, por ejemplo, inválido. Sí, que el niño quede inválido, pero como te decía, lo primero que aparece es un shock, es una negación. Se activan lo que son las etapas del duelo, donde hay negación, donde hay negociación, donde hay ira, depresión y luego quizás la aceptación, que va a tomar tiempo y va a depender de cómo tú te sientes con relación a la muerte. Sí, sí. ¿Okay? Desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo sería esa primera reacción desde los adultos, desde los padres, por ejemplo?
Mira, hemos visto casos en que una primera instancia, ahí la motivación por supuesto que queda ahí de segundo plano, ¿no? Sí. Si bien es cierto el dolor, eso es completamente particular, eso es muy privado. Realmente decirle a un padre, ¿no? Tómatelo con calma, eso está fuera de los contextos, ¿no? Se nos escapa ahí de las manos. Sin embargo, por supuesto que uno tiene que tener siempre lo que es la motivación, lo que es el contexto motivacional, y en ese punto, pues siempre darle ese aliento, esa perseverancia a los padres de una u otra manera, ¿no? En el cual, pues, siempre hemos estado encima de los casos de diferentes temas, pues sí. como lo dijo ahí la doctora ahorita, sí es cierto, tanto cáncer o accidentes inclusive, pero hemos manejado lo que es la psique, el sentimiento, la energía del ser, ¿verdad? Porque hay que estar en esos zapatos, claro, para realmente ver lo que realmente se vive, ¿no? Así es. Bueno, mira, cuando le dicen a un familiar, tu hijo tiene una enfermedad crónica, X, cualquier enfermedad, yo pienso que lo primero es que le ocurre a la persona es el pánico. Me quedo quieta, o sea, me detengo. Y después, bueno, viene el proceso de qué hacer. Ahí es cuando debemos, los padres, buscar ayuda, buscar personas que ya ahí van a acudir a organismos, en los mismos hospitales, en las mismas clínicas, donde hay personas que están ayudando siempre, porque tú crees que es la primera persona que te está pasando porque te están dando la noticia. Sí. Pero cuando tú acudes a un hospital, cuando tú acudes a unas clínicas y ves muchos casos, tantos niños, mira, viene la parte positiva, viene el acompañamiento. Como papá y mamá, tu proceso es acompañar, reforzar. Cuando no te sientes solo, lo sientes un poquito más suave todo el proceso, porque como acabas de decir, como que sientes que estás recibiendo apoyo también de otra familia, de otras personas que están viviendo cosas similares. Sí, y te das cuenta que llega un momento en que como madre y padre te detienes y buscas esos refuerzos y te das cuenta que la enfermedad, cualquier enfermedad viene a transformarte, sí, viene a hablarte de algo. El ser humano está compuesto por ser, hacer y tener. Y muchas veces lo que hacemos es ocuparnos por el hacer y el tener que el ser. Así es. Ahora me tengo que detener, ahora tengo que ir más despacio. Claro, este es un proceso que está pasando el hijo, sí, en este caso de que sea una persona. Que a lo mejor él ni lo sabe, o sea, en realidad él no tiene conciencia de lo que está sucediendo. Sí, los que se conectan son los familiares. Sí. Los que padecen la enfermedad en realidad son los familiares. Desde el punto de vista emocional, sí. Desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista emocional a que viene la enfermedad a transformarnos. Tal vez hasta para la misma familia, si son desunidos, nos unimos porque ahí está el motivo que nos está uniendo. Así es, así es. De cara al niño, o sea, ¿cómo se le debe de hablar al niño luego? Porque primero debemos de asimilarlo los adultos, los padres, los familiares, los amigos cercanos de la familia. Pero ya como va a haber a lo mejor un cambio de vida en ese niño, de alimentación a lo mejor, de actividades recreativas que va a tener que dejar de hacer. No sé, a lo mejor la vida cotidiana o normal que lleva va a ser modificada. ¿Para que él entienda eso? ¿Cómo debe manejarse esta información? Bueno, mira, Manny, al niño hay que decirle la verdad, pero con cierto tacto, lo que está sucediendo. Los padres deben de tratar de hacer un papel en donde apoyen al niño, pero también vivan como lo estaban haciendo antes de este diagnóstico tan catastrófico, porque lo que pasa muchas veces es que los padres hacen un funeral antes de que venga el desenlace final de ese niño, ¿ok? Sí. Entonces hay que explicarle al niño, la madre si está llorando debe explicarle al niño por qué llora, porque el niño pudiera sentirse culpable de que yo soy el causante de que mami esté así. Y mami no me lo explica. O sea, la mamá puede inventarse un cuento de que está picando cebolla cada vez que entre al cuarto, pero ¿cuánta cebolla va a picar ella? Sí. ¿Entiendes? Entonces, se le debe informar, por ejemplo, a los hermanitos de lo que está pasando para que todos se involucren en el cuidado del niño. Muchas veces los padres lo que hacen es que se olvidan de los demás hermanitos y se enfocan solamente en entonces eso crea un malestar en la familia completa. Como tú decías, es un tiempo en donde los padres deben tratar de unificarse. Pasa muchas veces que hay mucha fricción
porque no todas las personas viven el duelo de la misma forma. Entonces, de repente tengo una madre que está pensando que su esposo no quiere a su hijo porque no llora todas las noches como ella, pero él sí está viviendo su duelo. Sí, cada quien es muy individual, es verdad, es muy individual. De una forma distinta, y no quiere decir que le duela más o menos. Va a venir muchísima tensión en esa familia, ansiedad, sentimientos de culpa, yo quisiera cambiar mi vida por la del niño, es mi culpa que ha sucedido esto. O sea, van a venir una cadena de síntomas que se van a desencadenar. Y cuando los padres están cuidando al niño, pudieran perfectamente hacer un síndrome del cuidador, donde hay depresión. Bueno, donde es el síndrome que afecta a aquellas personas que están al cuidado de enfermos. En este caso, por ejemplo, enfermos terminales. Tú ahorita pusiste el ejemplo de inválidos. Sí. Pudiera ser que un inválido no necesariamente es una enfermedad terminal. Pudiera vivir muchísimos años, o sea, una persona cuadriplégica que sufrió un accidente y de repente no puede mover los miembros inferiores y superiores, va a tener un cuidado mayor y la persona que lo cuida puede desgastarse. Y empezar a sentir síntomas somáticos como dolor de cabeza, dolor de cuello, taquicardia, cansancio, fatiga, un sinnúmero de síntomas. Y son normales. Es así, es así. Yo creo que también eso es un tema importante porque quienes asumen esa responsabilidad, para generalizarlo un poco, los tutores, porque muchas veces no son los padres quienes están criando a los niños, y se está manejando pues una realidad, una situación como esta, deben de también saber cómo manejarse. Y ya hablamos un poquito de cómo debe manejarse con el niño también. Creo que queda claro el hecho de que debe de comunicarse la verdad, dosificada, cuidando el cómo, la forma, pero de que debe ser clarificada entre sus hermanos, entre la familia, debe de manejarse así. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Vamos a ir al primer bloque de publicidad. Cuando retornemos continuamos conversando sobre el tema y empezamos a tomar llamadas de todos ustedes. No se muevan. De inmediato la oportunidad de continuar con nuestro programa en el día de hoy, abarcando este tema tan doloroso de alguna forma para las familias que viven situaciones como estas, pero hemos querido servir de plataforma para orientar un poquito sobre esto. Lo ideal es que de inmediato se visite un profesional, ¿verdad? Que no se limite solamente a escucharnos aquí, sino, ¿verdad?, que hay que llevar un acompañamiento diario de lo que son los hechos que van aconteciendo cuando se sabe ya este tipo de noticias con los niños de una familia, con los hijos. Así que de inmediato yo creo que también una parte importante es el hecho de la parte económica. Porque aparte del gasto, independientemente del gasto neto en lo absoluto, numéricamente, independientemente de eso, yo creo que eso trae una frustración cuando una familia no tiene los recursos para manejar una enfermedad, una situación tan difícil como esta. Eso es un estresor más, muy fuerte, la parte económica. Y el sentimiento de impotencia por no poder, por ejemplo, cubrir los gastos de la enfermedad o poder cubrir los gastos en general. Sí, es así. En el caso de ustedes, ¿qué opinión pudieran tener sobre esta parte del manejo de la economía, de los gastos de una enfermedad o de una situación como estas? Mira, una de las vías que les recomendamos es simple y llanamente que hagan una reunión familiar. Es necesario. Porque no haces absolutamente nada con cargarte y destruirte, ¿sabes? Porque te consumes monetariamente y económicamente te desgastas. Aparte, emocionalmente, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que se maneje con una veracidad toda la familia el problema que está pasando como familia y salir adelante, ¿sabes? Ver con qué recursos cuentan, cuáles son las manos cercanas y tomar acciones sobre eso, ¿sabes? Pero nunca quedarse en una sola cuneta porque te desgastas totalmente. Vamos a darle la oportunidad a una llamada telefónica para si alguna persona tiene alguna opinión o tiene alguna pregunta, tenga la oportunidad de hacerlo en este momento. El contacto en pantalla 809-732-8142. Buenas tardes. Tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros en este momento. ¿Nos iba a comentar algo, Marcela? Sí, Emani, muy importante, aparte de reunirse como familia, como tú decías, buscar los recursos, ser honesto con el médico que está tratando el niño. Decir, doctor, mire, yo no puedo cubrir los gastos de esa inyección que usted está diciendo.
de repente ese médico conoce algunos recursos del Estado que pueden ayudarle. O sea, mira, el gobierno está patrocinando, auspiciando esta fundación. Tienes que ser honesto con el médico y decirle, mira, esta quimioterapia es muy costosa, yo no puedo. Entonces, de repente el médico sí conoce a alguien. Así es. Puede. Buenas tardes, hola. Hola. ¿Con quién hablamos y de dónde, por favor? Desde La Vega, ¿con quién hablamos? No estamos entendiendo, no hay calidad, parece, en la llamada. ¿Está con nosotros aún? Bueno, le pido perdón porque no tenemos calidad en la llamada, no podemos entender y el público tampoco. Vamos a tomar otra llamada, a lo mejor sí funciona bien en esta ocasión. 809-732-8142 es el contacto con nosotros. Si tiene alguna pregunta, alguna opinión, alguna consulta con estos invitados en el día de hoy que son profesionales en el tema. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Con el show de Manny. Sí, hermano, está en el aire, su opinión, por favor. Sí, con Leoncio. Leoncio, adelante. Yo opino que usted es bueno en la vida. Es bueno en la... Bien, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad a otra llamadita también. Continuando con esta conversación aquí en el tema, durante el proceso, ya cuando se maneja la noticia, o sea, ya se le ha comunicado al niño, porque también creo que depende un poquito de qué edad exacta dentro de la niñez tiene el niño, y van aconteciendo cosas y a lo mejor las noticias que van aconteciendo más adelante no son reconfortantes, sino que las cosas a lo mejor pueden empeorar. Cierto. Bueno, yo creo, nosotros como psicoterapeutas tratamos siempre de enfocarnos en la parte positiva y también ofrecemos ayuda en ese aspecto, ¿no? Ya como familia, ya con el caso que ya lo tenemos, Sí. Lo que debemos hacer es rendirnos también, aplicar la rendición. Rendición no quiere decir ser un fracasado, como culturalmente uno piensa que rendirse es ser fracasado, es hasta aquí llegué. No, es rendirnos ante Dios. Vamos a reforzar la parte espiritual. Vamos a reforzar que hay algo externo, que es mi fuente, externo entre comillas, que yo estoy viviendo este proceso, pero también hay algo que me puede ayudar a que yo lo viva de la mejor manera posible. Al niño debemos reforzarle la parte espiritual, pero si yo como papá o mamá no tengo esa parte espiritual, ahí es donde está mi apoyo. Aparte de que te contengo, te abrazo y te puedo ayudar de la mejor manera posible, también tengo que reforzar la parte espiritual. También tengo que rendirme ante Dios y tengo que tratar de llevar eso no como que se nos vino el mundo encima, porque es que el niño está siempre conectado con la fuente, que es Dios. El niño no sabe el niño sabe que se tiene que tomar su tratamiento, que tiene que ir al médico, pero no podemos también crearle una parte de la víctima, que entonces sería un problema adicional, sino que vamos a vivir con eso, pero vamos a vivirlo de la mejor manera posible. Así es. Buenas tardes, hola. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y de dónde, por favor? Mira, hola Miguel Rosario de Bayona, quería opinar. Adelante, hermano, adelante. Sí, buenas tardes, Manny, ¿cómo estás? Bien, adelante, hermano, por favor. Miguel Gómez de Bayona. Perfecto, adelante. Mira, lo primero es que la familia tiene que tener fe en Dios, luego asumir una actitud de lucha positiva y además de eso, pues entonces el Estado Dominicano tiene varios programas que ayudan a las familias que son enfermedades de altos costos y son muy caras. Pero básicamente tiene que ser fe, fortalecer la familia y luego recurrir al Estado Dominicano que tiene programas para ayudar a las familias. Esa es la fórmula, pienso yo. Muchísimas gracias, hermano, muchísimas gracias. No, así es, Manny. La fe es la fortaleza más grande que puede tener un ser humano. Su fe en Dios. Por ejemplo, el cristiano, cuando le pasa esto, tiene la roca firme, que es Cristo, y sabe que Dios está con él todos los días hasta el fin, porque lo dice su palabra. Y esa es la mayor herramienta en un momento como este tan catastrófico. Ya vivir un desenlace no esperado,
O sea, es un poco fuerte hablar de una situación como esta, Muy ¿verdad? Pido excusas a lo mejor por la dificultad de expresarme, pero si una familia tiene que vivir el hecho de la muerte de un hijo, niño, ¿qué hacer en esta situación? Bueno, Luego de 2, 3, 4 años de luchando como quiera, se pierde la vida. Bueno, Manny, mira, nadie está preparado para tener un hijo. O sea, no existe, la pérdida de un hijo es la pérdida más grande que hay porque no es natural. O sea, cuando se te muere tu padre, tú eres huérfano. Si se te muere tu pareja, tú eres viudo. Pero no existe una palabra para cuando se muere un hijo porque no es natural. Entonces nadie está preparado nunca para eso. No importa lo larga que sea la enfermedad, nosotros podemos acompañarlos en el proceso. Pero la realidad es que la muerte es un desenlace muy impactante. Y forma parte de la vida. Las dos cosas, las realidades coexisten. En este mismo momento que nosotros estamos hablando de este tema fuerte que es la muerte, hay muchos niños naciendo. Entonces, las dos realidades existen, pero es vivir el duelo. Ya pasó, ya aceptación. Es lo que te estoy diciendo. Son palabras muy clave, la rendición y la aceptación. Como psiquiatras, como terapeutas, es un tema, es una posibilidad que se va trabajando emocionalmente antes de que suceda, por si sucede. Sí. Sí, bueno, fíjate tú, esos son temas de realidades, ¿ok? Nosotros trabajamos nuestro hoy y nuestro ahora, ¿ok? Tú puedes prepararte bajo una instancia energética, ¿ok? Para poder reaccionar en el futuro, pero tú no sabes en qué momento, ¿sabes? O sea, tú no puedes contemplar objetivamente qué te va a pasar mañana, a las 10:15 de la mañana, correcto. Pero si yo entiendo que comiendo sano, ¿verdad? Puedo evitar que en el futuro tenga ciertas complicaciones, pues lo hago. Bien, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo en el día de hoy, como quiera. La intención, como siempre, es que nuestros televidentes aprovechen las informaciones, aprovechen los datos que suministramos a través del programa, a través de ustedes como profesionales sobre la materia. Si están viviendo una situación como esta o conocen alguna familia, repetimos, es la hora ya que tienen esa información de su médico de cabecera o el profesional especialista en la materia, también hay que buscar una persona en la parte psicológica o psiquiátrica para que también lleve un acompañamiento con toda la familia en este proceso. Gracias, Marcela Musa, gracias Eduardo Márquez y Norma Jiménez por compartir con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos reencontramos mañana a la misma hora y en el mismo canal.